Buen día, yo soy Darwin Jiménez, estudiante de tercer semestre en el curso de Matemática Discreta de la Escuela de Politécnica Nacional, matrícula en el grupo número 1. Este día voy a resolver los ejercicios propuestos para el capítulo 1 denominado Hablando Matemáticamente. Para la sección 1.1 denominada Variables, tenemos la orden. En cada uno de los ejercicios del 8 al 13 llena los espacios en blanco para escribir el enunciado. El enunciado del ejercicio 11, el cual vamos a resolver, nos dice: todo número positivo tiene una raíz cuadrada positiva. El literal A nos dice: todos los números positivos, espacio en blanco. Al tener la palabra todos hace referencia a un enunciado universal, por lo tanto, todos los números positivos deben tener una raíz cuadrada positiva. El enunciado A queda de forma: todos los números positivos tienen raíces cuadradas positivas. De este modo, el literal B, que nos dice: para cualquier número positivo, la palabra existe nos hace referencia a un enunciado existencial. Y de este modo, dado que para cualquier número positivo E debe existir una raíz cuadrada positiva, el enunciado B queda de la forma: para cualquier número positivo E existe una raíz cuadrada positiva para E. Y por último tenemos el literal C, que nos dice: para todos los números positivos E hay un número positivo R, tal que espacio en blanco. De el mismo modo que los anteriores, tenemos que para todos los números positivos E debe de existir una raíz cuadrada positiva, pero en este caso la última expresión tal que nos hace referencia a una condición. De este modo tenemos que la condición de que R debe ser igual a la raíz de E. Y en el enunciado C nos queda: para todos los números positivos E hay un número positivo R, tal que R es igual a la raíz de E. En la sección 1.2, denominado lenguaje de los conjuntos, tenemos la pregunta número 1, la cual nos dice: ¿cuáles de los siguientes conjuntos son iguales? Tenemos el conjunto A con los elementos A, B, C y D, el conjunto B con los elementos D, E, A, C, el conjunto C con los elementos D, B, A, C y el conjunto D con los elementos A, D, E, C, E. Debemos de recordar que los conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos, y por el axioma de extensión de que un conjunto está determinado por los elementos que están en él y no por el orden en el que se encuentran o por el hecho de que algunos de ellos se repitan. Por lo tanto, observando el conjunto A y el conjunto B, podemos observar que tienen los mismos elementos, solo que en distinto orden. Por lo tanto, ambos contienen los elementos A, B, C y D, y por lo tanto el conjunto A es igual al conjunto C. Y por el otro lado, observando el conjunto B y el conjunto D, tenemos que el conjunto D tiene los elementos D, E, A, C, los cuales se encuentran también en el conjunto D. Sin embargo, en el conjunto D se encuentran repetidos los elementos A y los elementos E. Sin embargo, esto no tiene importancia a la hora de definir si los conjuntos son iguales. Por lo tanto, ambos conjuntos tienen los elementos A, C, D y E, y por lo tanto se puede decir que los conjuntos B es igual al conjunto D. Para la sección 1.3 denominada lenguaje de las relaciones y funciones, tenemos la pregunta 15 que dice: sea X es igual al conjunto de 2, 4 y 5 y Y el conjunto de 1, 2, 4 y 6, ¿cuál de los siguientes diagramas de flechas determina las funciones de X y Y? Debemos de recordar que una relación es una correspondencia de tal modo que para cada elemento del primer conjunto le corresponde al menos un elemento del segundo conjunto. Y una función es una correspondencia de tal modo de que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto. De este modo tenemos para el conjunto A que el elemento 2 del conjunto X se está relacionando con el elemento 2 y el elemento 6 del conjunto Y, por lo tanto no sería una función. Para el literal B tenemos que el elemento 5 del conjunto X no se está relacionando con ningún elemento del conjunto Y, por lo tanto tampoco sería una función. Para el literal C, al igual que el literal A, el elemento 4 del conjunto X se está relacionando con dos elementos del conjunto Y, el cual sería el 1 y el 2, por lo tanto tampoco sería una función. Para el literal D tenemos que todos los elementos del conjunto X se están relacionando con solo un elemento del conjunto Y, por lo tanto podemos decir que el literal D es una función. Y por último tenemos al literal E, en el cual, al igual que el literal B, el elemento 2 del conjunto X no se está relacionando con ningún elemento
del conjunto Y, por lo tanto tampoco es una función. Con esto finalizamos los ejercicios de este capítulo. Muchas gracias.